Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 4, el verso 12 en adelante. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio una gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una poderosa palabra, hermanos, y el tema que el Señor me permitía hablar en esta palabra era la gran luz entre las tinieblas. Dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús, después de que Juan es encarcelado, se dirige hacia Capernaum. Era la región de Zabulón y de Neftalí. Zabulón representa hogar y Neftalí representa lucha o pelea. Jesús, dice la Escritura, que allí fue donde comenzó su ministerio, donde comenzaron las primeras señales y manifestaciones del Señor en esta tierra, Capernaum. Pero cuando seguimos leyendo las Escrituras, dice que fue una profecía que se había dicho antiguamente sobre esta tierra. Era un pueblo, lo primero que dice, que estaba en tinieblas. Era un pueblo que estaba asentado sobre una región llena de muertos, o donde había un valle de muerte. Lo que nos da a entender la palabra es que allí habitaban puras personas gentiles. Y la palabra gentil es la que nosotros hoy en día utilizamos como inconverso o los que son del mundo, que no se han convertido a Cristo. Entonces, la Escritura nos enseña que Jesús, lo primero que hace para que se cumplan las Escrituras es que va a ese lugar, y dice la palabra que una gran luz llegó a ese lugar. Habían dos señales muy grandes. La primera luz es la profecía que se está cumpliendo. La primera luz es esa profecía. Y la segunda luz es quien llega a cumplir la profecía. Dice que es una gran luz. O sea, no es un bombillo, es una gran luz que supera el sol, supera cualquier luz. Y ya vamos a ver por qué supera cualquier luz que usted pueda imaginar. Porque en ese valle, o en esa región, o en ese lugar, era una tierra común y corriente como cualquiera, pero había comercio, había mucho trabajo, había muchas personas que se dedicaban a sus quehaceres, y sin embargo la palabra dice que eran gentiles. Lo que nos da a entender es que esas personas no conocían la palabra. Lo que nos da a entender es que esas personas no conocían a Cristo. Jamás en su vida habían visto una luz como usted y yo hemos visto esa luz, que es el Evangelio del Señor. Y cuando Él llega ahí a ese lugar, lo primero que dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que trata de decir el Señor es que el poder para quebrantar las tinieblas ha llegado. Lo que dice el Señor es que el poder para quebrantar la miseria ha llegado. Lo que dice el Señor es que el poder para solucionar tu matrimonio, para solucionar tu vida, para sacarte de los vicios, para sacarte de cualquier problema ha llegado. Llegó la gran luz. Lo que le está diciendo la palabra de Dios al arca es que la gran luz ha llegado a este ministerio para iluminarte, para bendecirte, para sacarte del proceso, para restaurarte, para levantarte y para cumplir en ti la profecía que está sobre ti.
Gloria al Señor. Entonces, como este pueblo no conocía las Escrituras, Jesús comienza a predicar simplemente arrepentíos y convertíos. Pero había algo en Jesús que impactó ese pueblo. Había una luz sobrenatural muy grande que estaba con él, y esa luz es Dios. Esa gran luz que caminaba con Jesús era nuestro Dios todopoderoso. Y dice la Escritura que cuando Jesús caminaba se manifestaban demonios, se manifestaban espíritus malignos y corrían a sus pies y le decían: Señor, has venido a atormentarnos. No, Señor, no nos envíes al abismo. Algo estaba pasando con este hombre, que cuando caminaba las tinieblas retrocedían. Los espíritus malignos que tenían a esas personas esclavizadas en vicios, en otros ídolos, en brujería, en hechicería, en otras creencias que estaban destruyendo sus vidas. Jesús escogió ese lugar porque en ese lugar no había vida, era un lugar de sombra, de muerte. Lo que Jesús quiso darnos a entender es que habían almas destruidas, familias destruidas, matrimonios destruidos, hogares destruidos, niños destruidos, que necesitaban que una gran luz resplandeciera sobre ese lugar. Y esa luz está aquí en el arca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted es parte de esa luz, porque esa luz va contigo a todo lugar. Esa luz alumbra toda tiniebla. Donde usted llega hay una luz que lo hace diferente a todo lo que esté alrededor. Por eso es que muchas veces tratan de opacarte o tratan de desanimarte, porque eres luz entre las tinieblas y las tinieblas no soportan la luz que el Señor ha puesto en ti. Tú eres luz entre las tinieblas y debes conducirte como Jesucristo se condujo entre las tinieblas. Y lo que vemos es que dice que era una zona de muerte o un valle de sombra de muerte. Lo que nos da a entender también es que ellos no tenían la creencia que nosotros tenemos, que creemos en un Dios vivo, que adoramos a un Dios vivo, donde su espíritu nos llena, donde su espíritu nos transforma, sino que ellos creían en yesos, en ídolos, en imagen, en otras cosas que no daban vida a sus corazones, que no le daban vida a lo que estaban haciendo. Personas que vivían cargada de tanto trabajar y trabajar y trabajar, y descuidaban a su familia y descuidaban a sus hijos y descuidaban todo lo que Dios les había entregado, porque con dinero yo no puedo comprar a mis hijos, con dinero yo no puedo comprar a mi esposa, pero todo se estaba desbaratando porque no había una gran luz que iluminara. Cuando usted está caminando, hermano, en su casa y se va la luz, lo primero que usted hace es buscar como un cieguito por todas partes el teléfono, cualquier linterna, porque cuando usted enciende la luz usted puede ver claramente hacia dónde está caminando. Este pueblo no estaba viendo hacia dónde estaba caminando. Este pueblo estaba transitando un camino que para ellos parecía correcto, pero era un camino de muerte. ¿Cuántas veces yo no transité ese camino allá en el mundo, estando allá afuera, en vicio, en tantas cosas, porque no hubo una luz que resplandeció a mi vida, que yo estaba siendo destruido allá afuera, estaba perdiendo todo lo que Dios quería entregarme, estaba perdiendo todas las cosas que Dios quería darme, porque estaba ciego en ese mundo de tiniebla. Y cuando comienzo a entender, porque la luz de Jesús comienza a iluminar nuestra mente y comienza a hacernos entender que el camino que estábamos transitando no nos conviene, porque es un camino que nos dirige hacia la muerte. Y muchas veces creemos que es la muerte física. Hermano, la muerte representa muchas cosas en la Biblia. Pueden morir nuestros proyectos, pueden morir nuestros sueños, pueden morir todas las cosas que planeamos en el futuro. Quise ser esto y no lo logré. ¿Por qué? Porque no seguí la luz de Jesús. No seguí esa luz que me iba a llevar hacia otro lugar. Pero si vemos más arriba, hermanos, donde Jesús dice que fue hasta allá porque se enteró
que Juan estaba preso. Lo que nos da a entender esta palabra preso es que estaban personas presas en delitos, en pecados, en vicios, en cosas que con sus fuerzas humanas no podían liberarse. Eran personas que estaban siendo atormentadas por espíritus malignos y estaban presos en una depresión, estaban presos en la tristeza, estaban presos en la soledad, estaban presos en la miseria, cosas que con sus propias fuerzas ellos no podían salir. Entonces Jesús, cuando comienza su ministerio, porque la Biblia lo especifica, Jesús comienza o principia su ministerio. El primer lugar donde Dios lo envía es allá, porque Dios vio una gran necesidad. Tal vez ellos trabajaban y tenían todo, pero espiritualmente estaban muriendo, espiritualmente estaban secos, espiritualmente estaban decayendo. Y si nos vamos a un ejemplo, el primero que encuentra a Jesús es a Pedro, porque es una zona pesquera. Y Pedro, siendo un experto en la pesca, Pedro, siendo un hombre que trabajó tantos años pescando, dice que una noche salió a bregar y se esforzó toda la noche. Imagínense esa carga que tenía Pedro ahí lanzando la red por todas partes, porque él sabía que en casa estaba una esposa, estaba una suegra, estaban unos hijos, había una preocupación, hermanos, muy grande. Y Pedro bregó, porque él era la cabeza de ese hogar. Dice que él bregó, se esforzó, y sin embargo, cuando amaneció, se vino derrotado hacia la orilla. Imagínese usted cómo se sentiría un padre de familia que sale a buscar el sustento para sus hijos, para su esposa, y no consigue nada. Brega desde la mañana hasta la noche y no consigue nada y se devuelve derrotado, desanimado, fatigado, triste. Llora antes de llegar a la casa. ¿Por qué? Porque él tiene que mostrarse fuerte para no mostrar la debilidad a sus hijos, para no preocupar a la esposa. Pedro tal vez lloró muchas veces allí en la barca antes de regresar a la orilla y decirle a su esposa: hoy no pescamos nada, hoy no comemos, hoy no tenemos nada, hoy no podemos hacer nada, pero mañana vuelvo a intentarlo. Pero cuando él llega a la orilla, derrotado, la gran luz lo estaba esperando. Porque cuando tú vienes de una derrota, porque no supiste tomar una buena decisión, el Señor estará allí esperándote. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas por nuestras fuerzas, como lo hizo Pedro. Pedro acudió a sus fuerzas, a sus recursos, a sus conocimientos, y se esforzó tanto en lograr las cosas que no logró nada, solo fatiga, tristeza, cansancio, y cayó en afán. Pero cuando él llega a la orilla, como Pedro estaba siendo observado por Dios, porque Pedro era observado constantemente por Dios, tenía un corazón agradable a la presencia de Dios, aunque Pedro era una persona arrogante, aunque Pedro era una persona fuerte, aunque Pedro era una persona de carácter fuerte, peleón. Sin embargo, había un corazón agradable a la presencia de Dios, como el suyo, que es agradable a la presencia de Dios. Y cuando Pedro regresa con esa derrota, con esa tristeza, sin saber qué decirle a su esposa, lo estaba esperando el que multiplica todo, lo estaba esperando el que le da fuerzas al cansado, lo estaba esperando la luz, lo estaba esperando el gran yo soy, lo estaba esperando el todopoderoso, ese que te espera todos los días en esta iglesia, todos los domingos que está aquí en la iglesia, para recibirte en la condición que tú vengas, para decirte que va a multiplicar tu vida, que va a bendecir tu vida, que va a hacer algo contigo, que te va a restaurar, que te va a levantar. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estaba allí el maestro, y dense cuenta de algo, mis amados. El maestro le dice a Pedro: vamos otra vez. Lo primero que hace es animarlo. Cuando usted llega aquí, el Señor tiene una palabra de aliento para su vida.
No importa la derrota que usted viene allá afuera, aquí hay una palabra de vida para usted, una promesa, una profecía. Hay algo para usted que lo va a restaurar y lo va a transformar. Jesús le dice, vamos a la barca otra vez, con seguridad, con fe, con confianza. Y Pedro obedece. Otra de las cosas que vemos que Pedro, a pesar de su mala condición, él obedece. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ver milagros. Vamos a ver milagros. Dígale al que está a su lado, obedece la palabra. Dígale otra vez, obedece la palabra. Vas a ver milagros. Dios te va a multiplicar. Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Y Pedro obedece esa palabra y le dice, maestro, lamentablemente tengo que decirte que toda la noche estuve esforzándome, pero en tu nombre voy a tirar la red. Vamos. Y se montan los dos y se lanzan otra vez al mar. Sin embargo, esta vez Pedro se va con él a la expectativa, porque ahora no llevaba la barca Pedro, ahora la llevaba Jesucristo. Ahora esa barca la estaba dirigiendo el Señor Jesucristo, el hombre de los milagros, porque antes era Pedro, ahora es Jesús. Y resulta y acontece que Pedro estaba hacia la dirección incorrecta y el Señor, como es la luz, la gran luz que ilumina nuestra vida, le dice, por aquí no es, Pedro, es por aquí, tira la red hacia este lugar. Y cuando Pedro tira la red, comienza el milagro de multiplicación. Era tan fuerte la bendición que la barca se hundía. Va a ser tan fuerte la gloria, la bendición, lo que Dios te va a entregar, que tu barca va a rebosar, va a rebosar. Dile gloria a Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El Señor, cuando le da la instrucción a Pedro, lo importante cuando Dios nos da instrucciones y le obedecemos, los que son profetas en esta iglesia tienen que aprender a recibir la instrucción de Dios. Y los que estamos en la iglesia tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en el profeta. Porque la palabra dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Jesús le dice, tírala por este lado. Y cuando Pedro la lanza y jala, dice la escritura que la barca se estaba hundiendo y llamó a las otras barcas, epa, vengan a ayudarme, yo no puedo con tantos peces, vengan, vengan. Y venía la gente y agarraba peces y agarraba peces. Así va a ser usted cuando Dios lo bendice. Van a venir personas hacia usted y las personas verán una bendición sobrenatural, que van a querer eso y le van a decir, ¿cómo es posible que tú tengas esto? ¿Cómo es posible que a ti te pase esto? Y usted le va a decir, tienes que correr hacia la gran luz. Allá en la iglesia está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que me bendijo a mí, te va a bendecir a ti también. Gloria a Dios. Y Pedro tal vez había visto todo tipo de creencias, todo tipo de muñecos, todo tipo de cosas. Le rezaría a quién sabe cuántos santos y sin embargo no pasaba nada. Y cuando vino esa luz sin predicarle, porque si usted ve a las escrituras, Pedro se montó con Jesús y Jesús en ningún momento le dijo, mira en el Antiguo Testamento, mira la ley o mira el profeta tal. Él le dijo, vamos, súbete, tírala de este lado. Jesús transmite ánimo y aliento a nuestras vidas. Jesús viene a tener una relación con usted para que usted pueda crecer como persona, crecer espiritualmente y ser bendecido en todas las áreas de su vida. Porque la multiplicación representa la parte espiritual, pero también la parte física. Jesús decía que le decía al apóstol Juan, amado, yo deseo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Lo que significa es que el Señor quiere que primero prospere el alma de nosotros y luego va a prosperar lo demás. Amén. Entonces, sin decir ni siquiera una palabra profética, simplemente le dio ánimo, simplemente le dio dirección, simplemente le llevó al lugar donde lo quería, al lugar donde usted está, es donde Dios lo quiere.
ahí es donde Dios lo va a multiplicar. Y estas personas que estaban en tiniebla en aquellos momentos, en aquellos tiempos, cuando comenzaron a ver la gran luz, comenzaron a salir hacia donde estaba Jesús, porque su testimonio, la unción del Espíritu, lo que Jesús hacía, que era algo diferente a los demás, comenzaba a ejercer un poder sobrenatural sobre las personas, y esto llevaba a que las personas enfermas se acercaran. Las personas que estaban endemoniadas se acercaban. Las personas que estaban en depresión se acercaban. Las personas que debían, las personas que tenían problemas, las personas que estaban siendo perseguidas, los que estaban siendo rechazados, humillados, pisoteados, los despreciados. Todo tipo de persona que tenía problemas se acercaba a Jesús. Porque en ese lugar donde abunda la tiniebla, resplandece una gran luz. Para que se cumpla la Escritura, que donde abunda el pecado, abundará la gracia de Dios. Y por eso es que cada uno de nosotros anteriormente, antes de conocer esta luz, estábamos ciegos, estábamos caminando vidas sin sentidos, vidas vacías. En todo lo que nos esforzábamos, fracasamos. En todo lo que hacíamos, no teníamos resultado. Todo moría en nuestras manos. Pero cuando llega esa gran luz te asegura que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser bendecida. Pero es necesario lo que hizo Pedro, obedecer. Muy necesario, porque así es que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas personas hoy en día están presos en una depresión tan grande que lo que les viene a la mente es mátate, quítate la vida, tírate aquí, tú no vales nada, tú no sirves? Palabras de estas llegan a la mente y al corazón de las personas que están presas en una depresión, en una tristeza. Pero cuando esas personas lleguen a este lugar, aquí se le va a dar una palabra diferente. Se le va a decir: Cristo te ama, Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a hacer libre, tú vas a prosperar, tú vas a ser alguien en la vida, porque Dios tiene un camino para ti. Y allá afuera, hermanos, hay muchas personas que de tanto trabajo como Pedro han caído en rutinas. Han caído en una rutina mecánica que le han perdido el sentido a la vida, le han perdido el sentido a todo. Hacen todo de forma robótica por tanto trabajar, y han descuidado sus hijos, su familia, el amor, la comunión con sus seres queridos. Han descuidado tantas cosas porque tienen que estar pensando que debo pagar arriendo, que debo pagar esto, que debo pagar los servicios. Hay tantas cosas que están pasando allá afuera. Personas que no saben a dónde van. Salen de un país, se van a otro país, se van a otro país y andan como el ciego palpando y caen en el mismo hueco. En el país que van, caen en el hueco, y se van a otro y caen en el hueco, y se van a otro y caen en el hueco. No consiguen solución, porque la solución es Cristo. La solución es esa gran luz que va a iluminar el camino de aquellos que se encuentran desesperados, que se encuentran desanimados, que se encuentran tristes, que se encuentran decepcionados, que no encuentran una puerta para ser bendecidos. Jesucristo le dijo a Pedro: a ti te entregaré la llave. A usted Dios le entregó la llave. Esa puerta que no se abre, usted se arrodilla y le dice: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa puerta se abre. Se abre la puerta del empleo, se abre la puerta a la finanza, se abre la puerta a la prosperidad, y comienza el Señor a obrar, porque usted le está clamando a un Dios vivo. Estas personas estaban siguiendo dioses falsos. Estas personas estaban siguiendo creencias falsas. Estas personas estaban ciegos. Le clamaban a cuanto tipo de dioses y no había respuesta. Pero cuando vino la gran luz, la gente corría y le traían a los enfermos. La mujer que estaba derramando sangre, la mujer del flujo, había gastado todo, dice que gastó todo en médico, y corrió hacia él y dijo: bueno, si toco su manto seré sanada, esta es mi última opción. Y cuando tocó el manto del Señor, el Señor le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz.
A veces tenemos que hacer como esa mujer, hermano, correr hacia ese manto. Ese manto está aquí. Esa es la presencia. Nuestra fe toca el manto y ahí el Señor responde. Amén. Y dése cuenta que Jesús lo único que decía era arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Pero había algo que nos enseña, un secreto muy grande, que es el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es el poder de Dios manifestado en los hombres. A través de cada uno de ustedes, el Señor va a entregar su reino para que cuando usted proclame su palabra, cuando usted ore por otra persona, cuando usted le dé una palabra de aliento a otro, pueda ser transformado y cambiado. Y esa misma gracia que tenía Jesucristo, Él la va a depositar en usted, porque en usted hay una palabra poderosa y usted debe creer, usted debe tener fe, que cuando usted declare esa palabra se va a cumplir, como la del profeta Isaías, que dijo que se cumplió cuando Jesús pisó esa tierra. Otra de las cosas que nos enseña la palabra, cuando Jesús pisó ese lugar, representa cuando usted pisa cualquier lugar, o cuando viene algo en contra de su vida y usted le hace frente, usted pisa firme y usted le está diciendo a él, a lo que le viene: yo estoy con el Rey de Reyes. Por tanto, ninguna situación, ningún problema, ningún conflicto, ninguna adversidad podrá conmigo, porque yo camino con el que le dice a los vientos cállate y el que le dice al mar enmudece. Usted camina con ese, hermano, con el que tiene el poder y la autoridad de decirle a los problemas enmudece, de decirle a la escasez ya basta, ya basta. No he visto simiente desamparado, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque usted tiene la promesa de Dios aquí. Hay promesas, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando andamos en tiniebla, hermanos, o cuando estábamos en tiniebla, porque ahora la luz de Cristo resplandece sobre todos nosotros, y los que están nuevos aquí tienen que entender que allá afuera hay tinieblas, y las tinieblas no van a generar efectos productivos en nada. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en un cuarto oscuro y hay muchas cosas, vamos a tropezar y a tropezar y a tropezar. ¿Y cuántas veces no hemos tropezado buscando trabajo? ¿Cuántas veces no hemos tropezado con una pareja? ¿Cuántas veces no hemos fracasado en una área de nuestras vidas? Porque necesitamos que esa luz alumbre, ilumine, nos dé entendimiento, nos guíe, nos diga dónde están los peces para nosotros tirar la red. Y aparte de iluminar nuestra vida, también va a iluminar a nuestra descendencia. Porque todos nosotros, los que estamos aquí, que tenemos hijos, lo que más deseamos es que nuestros hijos, nuestra descendencia, sea bendecida. Pero no nada más en lo monetario, hermano, sino que puedan casarse, puedan ser estables en la vida, puedan ser alguien en la vida, puedan ser personas seguras, personas maduras, personas de bien, sin vicios, sin errores, personas que den buenos consejos. Porque nosotros solamente creemos que la bendición es lo material, pero también están los valores espirituales. Qué bonito es que nuestros hijos lleguen a visitarnos con sus esposas, con sus hijos, con los nietos, y todo sea un compartir hermoso. Oye, mira, me vinieron a visitar la familia y compartimos. Ya no es como antes, cuando estábamos en tinieblas, que se reunían y empezaban las peleas, empezaban a sacarse los trapitos al sol, empezaban las discusiones y eso terminaba en un conflicto total. Pero ahora, como somos la luz, ahora nosotros podemos ir a esa familia y darle un abrazo. No necesitamos decirle, mira, arrepiéntete, que te vas al infierno. No, vamos, le damos un abrazo. Mira, yo te amo en el amor de Cristo. Tú vas a lograr muchas cosas. Yo sé que tú vas a salir de esa situación. Oye, te invito a la iglesia. ¿Te sientes triste? Mira, si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Si necesitas llorar, yo lloro contigo. Si necesitas una palabra de aliento, aquí estoy. Yo te voy a hablar en base de la Biblia, porque la luz que resplandece sobre mí también puede resplandecer sobre ti. Sin necesidad de oprimirlos,
o de juzgarlos, sino que ofreciéndole amor. Porque si una persona que está en tinieblas se encuentra en ese estado, hermano, lo que más necesita es un abrazo. Y usted con un abrazo le transmite muchas cosas a una persona. Con una palabra de ánimo, de aliento, usted levanta la vida de cualquiera, porque en usted está el Espíritu de Dios y en tu boca hay poder, hay palabra de Dios en tu boca. Entonces, cuando Jesús comienza a caminar por esta región, comienza esa luz a manifestarse y a cambiar muchas cosas, porque Dios, cuando llega a tu vida, la luz comienza a cambiar cosas en tu casa, que tu familia va a ver: oye, tú antes eras así, ahora estás cambiando, ahora eres diferente, ahora te veo diferente, incluso el rostro te está cambiando. Hay personas que la gloria de Dios les cambia el rostro. Hay personas que la gloria de Dios los hace más jóvenes. Y a usted le dirán: oye, hermano, te veo más joven, tú como que estás volviendo hacia atrás. No, hermano, es la gloria de Dios. Te invito a que busques la gloria de Dios, porque el pecado te está matando. El pecado está matando el alma. El pecado está destruyendo la familia. El pecado está destruyendo los matrimonios, los hijos. Pero cuando estamos aquí hay promesas de Dios para nosotros, para nuestros hijos. Y tal vez no se cumplirán ahorita, pero tienen un cumplimiento profético, que cuando llegue ese cumplimiento, la gloria va a ser tan grande que tú vas a llorar, porque vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Pero es necesario que nos mantengamos fieles y obedientes. Pedro tenía los miles de errores. Pedro era una persona arrogante, le cortó la oreja a un soldado, negó a Jesús, se hundió, viendo los milagros, se hundió en el agua. Pedro hizo muchas cosas y usted se preguntará: oye, pero ¿por qué Dios lo puso como líder? Porque en Pedro había un corazón dispuesto, en Pedro había un corazón lleno de fe, en Pedro habían cualidades que son importantes para Dios. Y todo el que llega aquí, como llegue, el Señor lo recibe, porque tiene una cualidad que a Dios le agrada. Tiene un corazón agradable a Dios. Y si usted está aquí, tiene que creer esta palabra, que usted es ese Pedro que algún día va a tirar esa red y va a pescar cosas grandes. Pero es necesario que Jesús dirija nuestro barco. Es necesario que el Señor dirija nuestra vida. Y yo les invito, hermanos, que cuando usted vea personas que se encuentran en tinieblas, que se encuentran en esta situación, no lo atosigue con la palabra, dele un abrazo, dele una palabra de aliento, dele ánimos, invítelo a este lugar, dígale: aquí el Señor te va a ayudar, ore por él. La oración no es muy difícil, usted no tiene que hacer un protocolo, solamente: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdalo, dale fuerza, bendícelo, guárdalo, proclame la palabra. Tú dijiste en tu palabra: clama a mí, yo te responderé. Yo oro por él, Señor, ayúdalo, dale fuerza. Con esas palabras, pero llenas de fe, el Señor lo va a escuchar, el Señor lo va a respaldar. Pero es importante que nosotros proclamemos esa palabra y sepamos que así como Juan fue preso, hay muchas personas que hoy en día están presos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, están presos en la miseria, en la pobreza, en la desesperación, en el afán, están presos en la tristeza y en muchas cosas están presos y no saben cómo salir de allí. Y usted tiene la llave, que es la oración. Familiares de nosotros que están así, la llave, la oración. Comience a orar por ellos. Comience a orar y a proclamar por fe: yo declaro que él sale de ahí, yo declaro que tú lo levantas, yo declaro que tú lo restauras. Comience a hablar con palabras firmes, como Jesús le dijo: súbete a la barca, vete por aquí, tira la red. Jesús le habló con autoridad y con firmeza. Usted tiene que orar con autoridad y con firmeza, creyendo que lo que le está pidiendo a Dios lo va a ver, lo va a palpar, lo va a tocar. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre.
La palabra Capernaum, yo estuve indagando, hermanos, y Capernaum proviene de la palabra o del nombre Nahum, que significa consolación de Dios. Consolación de Dios. Este era un pueblo que necesitaba una consolación. Este era un pueblo que necesitaba una luz. Este era un pueblo que necesitaba amor, un abrazo, una palabra de aliento, de esperanza, porque este pueblo se estaba muriendo completamente. Sus esperanzas, sus sueños y todo lo que ellos estaban luchando día a día se les estaba yendo de las manos como sal y como agua. Y así a veces se nos va la vida a nosotros, pasan los años y se nos va la vida como sal y agua. Y vemos que la vida está pasando y decimos, oye, pero ¿a qué vine yo a este mundo? ¿O por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y cuando llegamos a esa luz que resplandece, Él ilumina nuestro caminar. Y comenzamos a entender, como usted y yo estamos entendiendo, que usted está aquí por un propósito de Dios. Usted está aquí porque usted va a ser el canal que va a traer a su familia, que va a bendecir a su familia. Usted es el canal donde Jesús va a iluminar a su casa, donde Jesús va a iluminar a sus parientes, a sus vecinos, a sus cercanos. Pero es importante, hermanos, que conozcamos esta palabra y sepamos que así como estuvimos presos allá afuera en alguna debilidad o en algo que nos estaba destruyendo, hoy en día conocemos la llave y esa llave cada uno de nosotros la tiene y debemos usarla con fe. Amén. Y dice que la tierra de Zabulón, que representa hogar, y de Neftalí, que representa lucha, ahí habían muchas familias destruidas y Jesús fue a pelear por esas familias. Jesús fue a pelear por esos matrimonios. Jesús fue a pelear por esos hogares. Así como Jesús va a pelear por los suyos. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa que el Señor le deja a cada uno de ustedes y el Señor la va a cumplir. Y allí en Capernaum también estaba el centurión, un hombre de autoridad, un hombre de carácter, que a pesar de que estaba haciendo lo malo, porque sabemos que el pueblo romano eran asesinos, eran saqueadores, eran personas que hacían lo malo delante de Dios. Sin embargo, hubo un romano que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, no soy digno de que entre bajo mi techo. Él no se sentía digno de que Jesús entrara bajo su techo. Muchas veces por fallar nos hemos sentido indignos, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido culpables, pero Jesús no está viendo eso. Jesús está viendo el corazón arrepentido. Jesús está viendo que ese centurión se está humillando, se está arrepintiendo delante de Jesús. Jesús no profirió ni una palabra. Él mismo le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que yo vaya a la iglesia porque he hecho tantas cosas malas en el pasado. Dios no me va a perdonar. ¿Cuántas personas no dicen así allá afuera? Yo no tengo perdón de nadie. Y sin embargo Jesús lo que quiere es un corazón arrepentido. Y Él agarra el pecado y lo saca de nuestra vida. Y ese centurión le dijo: solamente di la palabra. Profetiza, 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 como dijo Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. Declara las cosas que no son como si fuesen. Declara lo que está mal, que todo se va a restaurar. Declara lo que está destruido, restaurado. Declara lo que está caído, levantado. Declara la miseria, abundancia. Declara la enfermedad, sanidad. Maestro, di la palabra. Y con tú decir la palabra, mi criado será salvo, mi criado será sanado. Ni siquiera Jesús tuvo que acercarse a la casa de este hombre, solamente la fe. Y Jesús se maravilló, dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de este hombre sanó al criado. La fe de usted va a sanar, va a restaurar, va a abrir puertas, va a abrir los cielos. La fe que está en usted, porque usted tiene una fe. El Señor la compara como un grano de mostaza. Y escuche bien, no es porque sea pequeña, sino que el grano de mostaza es una semilla inquebrantable que si usted la tira en tierra seca, florece. Si la tira en agua, florece.
sea cual sea su territorio, la semilla florece porque es inquebrantable. Y cuando crece es indetenible y se convierte en el árbol más grande donde anidan las aves de los cielos. Y Jesús lo que nos dice es que aunque su fe sea pequeña, pero inquebrantable, va a crecer y va a ser indetenible. Y la gloria de Dios va a ser tan grande en tu vida que muchos que están a tu alrededor van a buscar eso en ti, el favor de Dios en ti, porque el nombre de Dios será invocado sobre ti. Amén.